Hola, ¿cómo les va? Acá estamos otra vez con Introducción a la Tecnología B. Algún día sabrán por qué es B. Bien, continuamos con el tema de estructuras. Hasta este momento hemos visto esta primera parte que hace referencia al cómo cubrimos las luces en las estructuras. Ahora vamos a continuar con el segundo punto, que es cómo transmitimos las cargas al suelo y los problemas que ello acarrea de alguna medida, en alguna medida. Eh, Así que, bueno, un poquito de paciencia, vamos a tratar de hacerlo rápido y entretenido, aunque no sé si se puede hacer entretenido un teórico de estructuras y largo, pero haremos lo posible. Bien, como decíamos, segundo problema, transmitir las cargas al suelo. Los elementos más comunes para transmitir las cargas al suelo que tenemos en las estructuras son muros y pantallas. A eso nos referimos cuando hablamos de planos continuos que tienen cargas en algún punto de ellos y la trasladan a través de todo un plano, una placa podría decirse también, hacia el suelo. Y el más común de todos son las columnas, las llamadas columnas por todo el mundo conocidas, eh, que son los elementos lineales que reciben cargas de los que están por sobre ellas y las trasladan al piso también. Cada uno de estos tiene su forma de entregar las cargas al piso, que ya se verá más adelante seguramente. Algo vamos a mencionar ahora, pero estos son lo que llamamos fundaciones o cimientos, que son los que realmente distribuyen la carga que trasladan estos elementos al piso. Bien, queda claro que estos elementos, si reciben cargas gravitacionales básicamente, las trasladan a través de sí al piso, es como si fuera la pata de una mesa, es fácil darse cuenta, o la pata de una silla que están trabajando a compresión. O sea, a uno de los esfuerzos más nobles que hay en los materiales que utilizamos para producir y fabricar estructuras, porque toda la sección del material está trabajando casi de manera igualitaria a el mismo esfuerzo. Entonces, la eficiencia de las piezas que trabajan a compresión tiende a ser muy buena en general. Eh, Todos, como yo decía, trabajan solidariamente. Los componentes del material, si lo vemos desde la resistencia de materiales, están todos colaborando en lograr la resistencia completa de esa pieza. Pero siempre hay alguna traba en esta historia. Sería muy bueno de que trabajen a compresión únicamente, pero ya vamos a ver en el transcurso de la clase que no solo trabajan a compresión, lo que genera una serie de complicaciones y cuidados a tener en cuenta cuando uno diseña una estructura. Pero bueno, no es nada que se nos escape, simplemente podría ser fácil y lineal directamente, traslada todo por compresión, pero como ya verán se complica un poquitito. Hay que tenerlo en cuenta porque ahí es donde fallan las construcciones que hacemos los arquitectos cuando se nos escapa alguno de estos fenómenos. Bien, veamos qué son los muros. Son los que más habitualmente utilizaremos nosotros en el ejercicio de la profesión para trasladar las cargas al piso. ¿Qué cargas? Cargas de losas, de vigas, de entrepisos, más todas las cargas que sobre ellos se reciben para hacer pleno uso y completar la función de la arquitectura que estamos construyendo, ¿no? Eh, Creo que los muros son algo sencillo y reconocidos por todos. En materiales estamos viendo casi en simultáneo mampuestos y morteros, que son justamente los dos materiales que están componiendo este elemento que están viendo en la fotito. Hay ladrillos, que son los mampuestos, y hay una junta que se ve ahí horizontal y algunas verticales más cortitas, que están hechas con mortero. Todo eso componen, todos esos materiales componen esto que llamamos muros.
Hay de distintas calidades de ladrillo. El primero es un ladrillo muy bien trabajado y trabajado tanto en su producción, porque tiene muy buena forma, color homogéneo y preserva el cuadrilátero de manera perfecta, porque son hechos para una forma de terminar estos muros que no tiene que ver con la estructura, pero sí con la estética y con la terminación que el arquitecto desea, que es ladrillo visto. La segunda fotito ya ustedes se dan cuenta que la forma no está tan regular, no está tan bien trabajada, que hay distintos colores, y eso tiene que ver con el proceso de cocción y de producción, y es ladrillo común, común, común. El otro es ladrillo común hecho para ladrillo visto. El otro, el de la segunda foto, va revocado seguramente o va cubierto, en este caso, por un doble muro probablemente. Y no es que uno sea mejor que el otro, son distintas funciones del mismo material, por lo tanto tienen distinta terminación. Estos materiales o estos muros conformados de esta manera, con juntas horizontales continuas y juntas verticales discontinuas, tienen plena capacidad para trasladar cargas verticales a través de sí y de una manera muy buena porque lo que hacen es trasladarla no como si fuera una columnita que está dentro de la mampostería, sino que por la traba, que es esta posición relativa de un ladrillo con respecto al otro, permiten que esa carga, que puede ser grande en la parte superior del muro puntual, una carga puntual, se traslade difundiéndose según el tipo de traba con un ángulo mayor o menor, de modo que a la base del muro no llega la carga en vertical, sino que se va difundiendo. Entonces se desparrama y realmente a la fundación llega la carga, o al cimiento llega la carga plenamente distribuida. Eso es una gran virtud porque nuevamente todo el material trabaja de manera de algún modo solidaria, podríamos decir. Esta tercera foto muestra un muro hecho con bloques de concreto comprimido, son un producto industrial, es arena más cemento en un molde, se lo vibra, se lo comprime, después se lo saca. Cuando fragua se obtiene este producto que tiene grandes cualidades en algún sentido y tiene serios problemas que hay que conocerlos para evitarlos en el otro. Pero ya lo verán más adelante eso. Solo quédense con que cada uno de estos productos que estamos viendo tiene sus particularidades que ustedes tienen que ir conociendo, no solo desde lo estructural, sino desde lo constructivo, la secuencia de cómo se colocan en obra, cómo es este proceso de ser puesto en obra, porque no es cuestión de decir tengo una cuchara y tengo bloques o ladrillos y ya soy albañil. Hay muchos, muchos detallitos que hacen a la técnica de la ejecución de estos muros para que funcionen bien, tengan buena vida útil, no se fisuren y trabajen eficientemente. Así que bueno, eso irá saliendo más adelante. Hoy estamos tratando simplemente de entender qué son los muros como elemento estructural, ¿no? Otro tipo conocido seguramente por ustedes son los muros de mampostería de ladrillo cerámico hueco, portantes como son en este caso que están viendo en la foto, donde los huequitos son siempre verticales. En la mampostería, cuando uno los coloca uno sobre el otro y genera este muro, los huecos quedan verticales. Esta es la forma de reconocer esta mampostería de cerámico hueco portante con respecto a la mampostería de cerámico hueco no portante o de tabiques que ya vamos a ver. ¿Por qué esto digo de que deben ir verticales? Hagan un corte horizontal a ese ladrillo con una sierra o imagínenselo, es lo que están viendo ahí en la foto, y si suman toda la sección de material, que es la que se va a comprimir, porque recuerden que dijimos que los muros trabajan a compresión, la sección de arcilla cocida que trabaja o que vemos expuesta ahí, que va a recibir cargas, es mucho más grande que si hacemos un corte transversal, sería en el ladrillo, lo cortamos verticalmente y imagínense que colocamos ese ladrillo en la pared con los huecos horizontales.
La sección que va a ser la que trabaja con presión es mucho menor si los huecos están horizontales que si están verticales. Por lo tanto, la única posición posible para que esto funcione estructuralmente hablando de modo adecuado es con los huecos verticales. ¿Queda claro? Regístrenlo en el disco duro. La otra mampostería que conforma muros o pantallas que pueden encontrar es esta, la mampostería de ladrillo cerámico hueco no portante. Y en realidad, como no es portante, deberíamos decir que no conforma muros, aunque tiene la misma forma relativa, no tiene la capacidad de ser estructural. Por lo tanto, esto que vemos en la foto es un error conceptual, o de un profesional, o de alguien que no conoce y se largó a construir, o de alguien que no tenía guita y como era rojito el ladrillo pensó que era lo mismo, pero en realidad eso que están viendo en la foto es un grave error constructivo. ¿Por qué? Así como les decía que los cerámicos huecos portantes tienen que tener los huecos verticales para tener la mayor sección trabajando a la compresión, hagamos un pequeño zoom ahí y vemos la sección horizontal de cada uno de esos ladrillos. Son tres alitas de eh, arcilla cocida que, que yo obtengo si corto horizontalmente ese ladrillo. Entonces toda la compresión está cayendo por esas tres laminitas de arcilla muy delgadas y muy finitas y altas, diría, que eso determina una situación que ya vamos a ver más adelante, que es la esbeltez, lo hace muy frágil. Encima, imagínense que viene el plomero después de que levantan las paredes y cala la pared del lado de adentro para poner el caño de agua fría, el caño de agua caliente. Viene el gasista y del lado de afuera y pone su caño de gas y el electricista pone un poco más arriba su caño de electricidad y así sucesivamente cada instalación viene haciendo su daño, que es uno de los problemas de este sistema constructivo por vía húmeda. Hacemos todo muy prolijo, después vienen las instalaciones, se rompe todo y se repara. Entonces, si hacemos eso en esta mampostería, que de por sí no tiene la capacidad de ser adecuada para conformar muros portantes, vamos a lograr que quede solo, con suerte, la laminita central trabajando a la compresión, trasladando las cargas al piso, porque de un lado el caño de agua, del otro lado el caño de gas, del otro lado el caño de electricidad y del otro lado pasó el de la alarma y al fin y al cabo esa pared se destruyó. Entonces, no significa que se va a caer mañana, pero el día que haya un sismo, el día que las cargas sean realmente considerables, como una losa o lo que fuera, esto fracasa y se le cae en la cabeza. Por suerte nada se cae súbitamente, sino que siempre empiezan las fisuras y se empiezan a romper y la gente puede salir. No muere aplastada, pero papito, qué inversión y la verdad que fracasa en su función final, ¿no? Entonces esto, con esta posición para formar muros o pantallas estructurales, no es adecuado. Por eso lo tachamos y regístrenlo como imagen en el disco duro. Nunca una losa, nunca un techo de vigas de madera y machimbre, nunca pueden este tipo de mampostería recibir cargas. Sí, las otras tres que mostramos. Bien, estos eran los muros, ahora vamos a hablar de pantallas. Se llaman pantallas a estas piezas estructurales que ya son de otro material, son de hormigón armado, que conforman estructuras mucho más complejas quizás, pero tienen la particularidad de ser planos que reciben cargas en su parte superior y las trasladan al piso. Estas pantallas tienen además una función muy vinculada, ya lo vamos a ver en la clase siguiente, a la resistencia a fuerzas horizontales. Hasta ahora solo venimos hablando de cargas verticales, cargas gravitacionales, o sea, verticales, vinculadas a la acción de la gravedad. Eh,
tanto la mampostería, o sea, los muros, como estas pantallas, en muchos casos deben resistir fuerzas horizontales provenientes de sismos o vientos, y en este tipo de estructuras independientes como el que está ilustrado acá, las pantallas tienen un rol protagónico en la rigidez ante fuerzas horizontales en el conjunto estructural completo. Claro, esto es mucho más resistente que un muro, eso es fácil darse cuenta. Ya vamos a ver algún valor más adelante, pero el hormigón es mucho más resistente que un ladrillo con su mezcla en la junta. Y más si es hormigón armado, obviamente. Así que son como distintas categorías, pero que conforman estos planos resistentes que trasladan cargas al suelo, como yo les decía. Bien, si pasamos a hablar de las columnas ahora, fíjense, las dos primeras o tres de arriba son elementos que deben tener 2000, 2500, 3000 años de antigüedad. O sea, no es un invento de la revolución industrial ni lo inventó eh, Bill Gates hace 2 semanas o 20 años. Esto es algo muy viejo que se usó en la arquitectura desde los comienzos de ella para generar justamente espacios en los planos donde uno pueda ventilar, donde uno pueda circular, donde uno pueda tener ingreso de aire, de sol, etcétera, etcétera. Entonces, las columnas como elemento lineal, puntual, que traslada carga de lo que tenga arriba al piso, son muy antiguas. Estas que vemos, que yo mencionaba, son de piedra, de mármol, y obviamente como resisten compresión, tienen una gran capacidad de hacerlo. Todos los años que tiene esto en pie demuestran que esa capacidad es más que suficiente al trabajar con piedra. Pero ¿qué ocurre con las construcciones modernas? Donde ya las columnas no trabajan, como les decía, solo a compresión, sino que asumen otros esfuerzos, la cosa se complica. Por ejemplo, en el hormigón armado, como ven ahí, o en las estructuras de acero que se están viendo arriba a la derecha. Ahora, veo esta planta de una iglesia gótica, debe ser probablemente, y me sale pensar qué sería de la arquitectura si no hubiera habido algún manejo claro de las columnas, de su forma de trabajar, de su comprensión como pieza estructural en semejante bolonqui de elementos que hay ahí. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de arcos, de cúpulas, de arcos eh, de distintos tipos que están apoyados en columnas que deben soportar distintos esfuerzos transmitidos por el arco y una sucesión de bóvedas al lado de la otra las van compensando? Bueno, esta planta con toda su complejidad creo que muestra esto, el manejo que había era muy grande. Fíjense que si podemos llamarle columnas a las exteriores, a las del perímetro de esta nave de la iglesia, son más grandes y están vinculadas a trasladar las cargas de los elementos que cubren luces al piso y contrarrestar las fuerzas horizontales que estos elementos producen. Se llamaban como contrafuertes, me parece, que había dicho esta chica española de pelo azul. Eh, Repásenlo porque está bueno, pero el manejo de este elemento estructural es muy antiguo. Bien, acá ven abajo a la izquierda una fotito donde está plantada la columna desde la fundación, desde el cimiento, eso después se hormigona la fundación, se encofra la columna y se sale con la columna hacia arriba. En la foto de allá arriba al centro aproximadamente tienen una columna naciendo de una losa, en realidad es la continuidad de una columna que viene del piso de abajo, y fíjense cómo se le imbrinca, se cruzan los hierros y tienen continuidad en las vigas en ambos sentidos y en la columna que pasa desde abajo hacia arriba. A esa columna le faltan los estribos, le falta armar, le falta poner armadura todavía. Lo que sucede es que en esta instancia en que se sacó la foto se iba a llenar con hormigón solo la losa
y desde ahí para arriba después se ponen los estribos y se completa la armadura de acero de lo que va a ser el hormigón armado de la columna. Una vez que se estriba la columna y se le pone todos los chiches que faltan, se la encofra, como ven en la foto de la derecha, y se la hormigona. Ya vamos a ver un poquito más en detalle eso. Lamentablemente quedó bajo mi imagen ahí, que he pescado no me di cuenta, una fotito de dos vigas que se cruzan y desde donde arranca una columna. Y está buena porque ven la maraña de hierros que hay en un nudo empotrado entre vigas y columnas en una estructura indiferenciada de hormigón armado. Qué largo que salió. Pero bueno, es así. Perdonen que se las tape, por más que me corra al costado, ustedes no la ven, así que ya está. Bien, ¿de dónde vienen las cargas verticales que se transmiten al suelo? Nos pregunta acá la diapo. ¿Y ustedes qué creen? Vienen de un montón de elementos, de todo lo que hay por arriba de el muro, el tabique o la columna que estamos pensando nosotros como elemento estructural. Esas cargas pueden provenir de un montón de circunstancias. Puede ser una vivienda de una planta que tiene losa, puede ser una vivienda de dos plantas que tiene una losa sobre planta baja o una losa sobre planta alta. Es el peso propio de la mampostería y el peso de la mampostería de la planta alta. Puede ser una viga que necesariamente debe apoyar en algún elemento que traslade las cargas que soporta esta viga hasta el piso, o pueden ser elementos puntuales como en esto, donde, como en el dibujito de la derecha, donde la viga se apoya en la columna, o dos vigas apoyan en una columna, y las cargas, o sea, las acciones de las vigas se trasladan a través de esta columnita al piso, y eso que tienen dibujado ahí es el cimiento, como que lo arranqué del suelo y está flotando, y faltaría dibujarle el piso como en el otro. Uno es en corte y el otro es perspectiva. Eh, ¿Qué función cumplen estos elementos? Trasladar las cargas, las grandes cargas, diría, de los elementos que trasladan a las placas o a las columnas, a los muros o a las columnas, su fuerza, e igualar, lograr esta famosa consigna que es que las acciones y las reacciones de las fuerzas logren una sumatoria igual a cero. Por lo tanto, yo las cargas que tengo de todos los elementos que mencioné se trasladan, y como son tabiques delgados, hablo de pared de 15 o 30 centímetros, por ejemplo, o hablo de columna de 20 por 20, 30 por 30, 40 por 40, que reciben muchas toneladas, y trabajan con tensiones elevadas. Yo tengo que lograr distribuirlas porque el piso no trabaja, el piso, el suelo allá abajo en el cimiento no trabaja con tensiones tan elevadas. Vamos a ver un poquitito. Las cargas son estas, que provienen de losas, vigas, arcos, bóvedas, cúpulas o tensores puse ahí, pero la verdad que no está claro, yo no lo consideraría. Y debo lograr que esas grandes cargas se contrarresten con las pequeñas cargas que puede ofrecer, perdón, reacciones, no cargas. Las pequeñas reacciones que puede ofrecer el piso empujando hacia arriba. De manera que eso sea sumatoria de fuerza vertical o sumatoria de fuerza en el techo puntual igual a cero, porque si no fuera así, o el cimiento se eleva porque el suelo hace más fuerza de la carga, cosa que sería un poco extraño, o lo que puede suceder si hicimos mal las cosas, mal las cuentas, o el suelo fracasa porque entró agua, por lo que fuera, las cargas no pueden ser contrarrestadas por la resistencia del piso, y esto se desplaza, se hunde, hay un asentamiento diferencial y empiezan las fisuras y los problemas. Ahí suena el teléfono, arquitecto, venga que tengo una fisura, y hoy que hace 5 grados bajo cero paso la mano para afuera, entonces me entra un poco de fresco, ¿no? Ahí vienen los problemas. Por lo tanto, hay que entender muy bien esto para poder asumir todos los riesgos que debemos asumir.
¿Se acuerdan? Una tensión, que es este simbolito eh, en letra griega, es igual a una fuerza actuando en una superficie. Fíjense, yo tengo una gran fuerza actuando en una superficie que es la sección de la columna o la sección del muro. La superficie es pequeña y la fuerza es grande. Eso, en el piso logro que la superficie de contacto sea grande y las fuerzas sean pequeñas. Por lo tanto, la suma de fuercitas de toda la sección que está en contacto con el piso equivale a la fuerza concentrada del muro o de la columna. Acá tenemos la mampostería resiste por centímetro cuadrado 4, 6, 8 kilos. El ladrillo tiene una gran variabilidad, el ladrillo común de su resistencia, pero 8 kilos tranquilamente resiste casi cualquier ladrillo. El hormigón con el cual construimos las estructuras independientes o esta columna que tenemos ahí resiste un hormigón hecho en obra con pala, arena y los materiales que hacen falta mezclado así rudimentariamente 90, 100 kilos casi con tranquilidad. Pero si compramos un hormigón en una planta de fabricación de hormigón, estos que vienen en los mixers, estos camiones grandes con una tolva que va girando, podemos obtener hormigones de muy alta resistencia o una tensión de trabajo muy alta, como bien está expresado ahí, y mucho más inclusive. En algunas circunstancias sé que se usan hormigones que llegan prácticamente a los 1000 kilos por centímetro cuadrado. Eso significa que con pequeñas secciones de columnas yo puedo trabajar trasladando a través de ellos grandes cantidades de carga y eso ha permitido, aunque parezca mentira, el desarrollo de estos hormigones tan resistentes, han permitido que se estén haciendo los edificios tan altos y locos que hacen en el mundo, aquellos que compiten por ver quién hace el bicho más alto. Una locura para mi gusto, pero bueno, los que tienen plata y compiten por mostrarla y se sienten copados detrás de eso, necesitan de estos requerimientos. Eh, Ahí les cuento la resistencia del acero, que es muy superior a la del hormigón, o la de la madera, que también se emplea para hacer columnas, que fíjense qué pequeñita que es su resistencia comparada con el acero o el hormigón. Pero si ustedes dimensionan bien y buscan la madera adecuada, no la de 40 kilos por centímetro cuadrado, sino la que tiene una resistencia a la compresión de 100 kilos, pueden hacer un montón de cosas con una durabilidad perfecta y estéticamente muy buena también, si realmente trabajan el concepto estructural de la madera. Y esos elementos, esos materiales que vengo describiendo, descargan su fuerza en el suelo, como decía inicialmente, que un suelo puede resistir esto que yo les expreso ahí. Medio kilo por centímetro cuadrado, o sea, un centímetro por un centímetro es más o menos esto. La sección de esta batería, un poquitito más debe ser esto. El acero puede soportar hasta 4000 kilos. Y hay aceros especiales que pueden resistir, no sé, 15.000 kilos, 20.000 kilos por centímetro cuadrado. El suelo, que es la tierra que ustedes excavan en el patio de su casa a 1 metro de profundidad aproximadamente, si el suelo es natural, puede resistir medio kilo, 1 kilo. Y cuando hablamos de resistencias de 8, 10, 12 kilos por centímetro cuadrado, es la resistencia que se busca en los suelos de, por ejemplo, los edificios de Nueva Córdoba, donde se hace un tipo de fundación muy profunda que llegan a la arena. La arena, como la arena de la playa en el mar, confinada por un manto de tierra que no la deja escaparse ni expandirse, tiene resistencia que se aproximan a esos valores, muy superior a un suelo normal. Y allá aquella profundidad es difícil que se moje y aún mojándose es difícil que pierda resistencia porque está confinada, se llama, es arena compacta, comprimida por siglos y por una capa de suelo muy grande que se ha ido humedeciendo y que esa arena está metida ahí, no hay forma de que se desplace. Entonces yo quiero clavar el dedo en esa arena confinada y realmente resulta difícil. Bien, entonces,
La famosa ecuación que hablamos en la primera clase de estructura, que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, se iguala de esta manera en las estructuras. Creo que no se los dije, el corte que ven con la mampostería y su cimiento a la izquierda es lo que se llama un cimiento corrido, que es el cimiento común y corriente que empleamos en las viviendas en la ciudad de Córdoba. O en cualquier lugar, digamos. Esto traslada las cargas del muro sin ningún inconveniente y es suficiente esta tecnología para lograr una buena estructura. La que vemos a la derecha es una base, un apoyo, una fundación puntual, tronco piramidal se llama, ya van a ver por qué es así, no es plana, porque es como una pirámide trunca de donde nace la columna, que recibe cargas puntuales de estructuras independientes básicamente. Entonces, cimiento corrido, fundación puntual. Una es continuo debajo del cimiento corrido, debajo de todos los muros de la casa, y el otro está en los elementos que trasladan cargas puntuales, elementos lineales de traslado de cargas verticales como las columnas, que yo les decía desde el comienzo. Bien, esto es como una soncera, pero resulta que por ahí, estimulados con la búsqueda de formas locas y toda esta historia que genera la facultad, a la cual no me opongo por principista ni me opongo porque no me gustan. Simplemente les quiero dar algún argumento para que ustedes tengan que volver a pensar el día que empiecen a hacer en su proyecto de arquitectura, en primer año, segundo o donde sea, un montón de muros inclinados y arriba le ponen una losa y cuanta cosa, como si fuera natural eh, que los muros estén inclinados. Fíjense un poquitito, yo tengo la acción, que podría estar más arriba o más abajo de las losas o las cargas o el peso propio nomás del muro, y tengo que generar la reacción que la equilibra de abajo, que son las pequeñas fuercitas que hablábamos recién. Las concentro en una fuerza sola, una igual a la que estaba arriba, a la que está arriba, y fíjense qué sucede ahí. Tengo una fuerza hacia abajo de igual magnitud que la resultante de todas las chiquitas que generan una fuerza hacia arriba. ¿Son en el mismo sentido? No, una hacia abajo y otra hacia arriba, como dije. ¿Están en la misma dirección? No, la dirección está desplazada. Cuando yo tengo dos fuerzas de distinto sentido y en dos rectas de acciones que no son la misma, que no es la misma, o sea que se igualan una contra la otra, ¿qué sucede? ¿Qué se genera? Algo como, este gesto no sé si les indica algo, algo como un momento. Lo mismo en las columnas. Hacer una columna inclinada y cargar de manera inclinada como si fuera lo mismo que esté derecha o inclinada, no es la misma cosa. Entonces, esas dos fuerzas, la acción y la resultante de las reacciones, generan un momento. ¿Y ese momento cómo lo equilibran? Es la pregunta del millón. Seguramente hay formas, casi todo se puede hacer, pero la eficiencia se fue a los caños, estructuralmente hablando, si yo planteo esto. Con muro no se puede hacer con mampostería, seguro, porque se rompe, debido a las juntas entre elementos. Con hormigón se puede hacer. Eso implica agregar armadura que habrá que diseñar y calcular especialmente para soportar todos estos esfuerzos que aparecen por estar inclinada y no vertical. Cuando está vertical, traslada las cargas verticalmente. Newton acompaña el camino de las fuerzas hasta la base. Cuando está inclinada, Newton nos quiere voltear el elemento, como se ve con la flecha roja ahí, que indica el momento. Entonces, guay cuando se les plantee esto. Y de acá sale algún pequeño interrogante que me ha pasado de verlo en obras, ¿viste? Cuando uno tiene que hacer un muro que está en una zona de las sierras, por ejemplo. Y no inclinado en este sentido, sino inclinado en el otro sentido. Cuando uno llega a la obra y ve que el albañil hizo el cimiento inclinadito, copiando el suelo a determinada profundidad, como el arquitecto que sabe mucho le indicó, y levantó la mampostería y todas las hiladas están inclinadas. Tampoco, así como en este caso, no es que se produzca un momento ahí.
Pero cuando yo le pongo carga a esa mampostería, un ladrillo con respecto al otro, si la junta está inclinada, va a tender a desplazarse. Entonces, ni las paredes de ladrillo pueden estar inclinadas, ni las juntas pueden no estar horizontales, que eso les quede registrado en la cabecita. Aunque después se revoque y se tapa, no pueden quedar las juntas inclinadas. Me ha tocado trabajando en la sierra más de una vez. Mirá que uno por ahí trabaja con albañiles viejos tienen más calle que muchos, y sin embargo, esas cosas no las saben. Bien, cuando estos elementos que hablamos, las columnas, o también los planos, con otras circunstancias, pero también en los planos sucede. Lo que pasa, hablemos de columna ahora para comprender el fenómeno. Están, como dijimos, comprimidos y según cómo se dé esta situación de vínculos, el material y forma de la sección de la pieza que está comprimida, se puede producir este elemento mencionado ahí que es el pandeo. Y el pandeo que es ni más ni menos que una, que una. Si alguien lo sabe, diga. Eh, el pandeo no es ni más ni menos que una deformación lateral de la pieza que produce tracción en una cara de esa pieza y compresión en otra. Y si yo digo tracción en una cara y compresión en la otra, ¿no les hace acordar algo? Cuando hablamos de flexión en la primera clase o la segunda de estructura, eh, se parece muchísimo el pandeo en cuanto a las solicitaciones en la sección de la pieza a una flexión. Nada más que acá no está flexionada, está pandeada. Hay tracción en una cara, fíjense cómo se deforma, está representado en azul una pieza, y hay compresión en la otra. Por lo tanto, esto tiene que ver con ese discursito que puse abajo de cuando las piezas trabajan a compresión, básicamente, en la primera o segunda diapositiva, es porque esto viene a complicarnos la historia. El pandeo nos saca del goce eh, perfecto de que la pieza trabaja con presión y como toda la sección trabaja al mismo esfuerzo, está todo bárbaro. No, el pandeo es un fenómeno que se produce y que debemos tenerlos en cuenta. Está vinculado a tres factores, como ya les decía. El material que constituye esto no es lo mismo hacer una columna de manteca que de madera, como vieron ustedes por la resistencia, que de acero o que de hormigón armado. O sea, la resistencia del material determina un montón en su comportamiento ante el paldeo. Otro determinante en una pieza comprimida, en una columna, son los vínculos en sus extremos. Lo que vemos en estos cuatro casilleritos o vemos en esta especie de maqueta donde se ensayan elementos muy delgados que se están pandeando, tiene que ver con los vínculos. Fíjense, en el primero acá donde está con azulcito a la izquierda, hay una articulación móvil arriba y una articulación fija abajo. O sea, la unión de abajo puede girar, no se desplaza, pero puede girar. Y la de arriba se desplaza. O sea, la pieza, si no hay cargas, está quietita, pero no bien la cargamos, como gira, se deforma un montón, se abanana, se pandea, es el término, cuando esa deformación se produce por compresión. Es lo que le pasa a un arco, el arco con el que tiran la flecha a los indios. Fíjense ustedes que es una varilla que con un hilo se la tensa de sus extremos. No es que viene precurvada. Bueno, un arco profesional sí, pero si cuando yo era chico, igual que ustedes probablemente jugamos alguna vez con un arco, entonces uno buscaba una varilla con cierta flexibilidad, le ataba el hilo de un lado, lo tensaba, curvando esto, pandeando la varilla y lo fijaba del otro lado. Entonces, la tensión del alambre o de la cuerda esa que usábamos entre los extremos del arco, así que quede deformado y que se mantenga como un resorte para poder tirar la flecha. Esas, esos dos extremos estarían articulados. Si yo en vez de hacer eso le pongo un elemento que
genere como una especie de empotramiento en los dos extremos, o sea, una doble varilla, y quiero deformarlo al arco, se complica mucho más. Pero no nos metamos en un ejemplo extraño. Eh, Vamos al segundo caso. Tenemos una articulación móvil arriba, o sea, la carga puede desplazarse y abajo está empotrado. Y fíjense cómo la deformación es mucho menor, porque como de abajo está rígido, la deformación se dificulta. Y hay un punto de inflexión donde aparece el puntito negro, que es donde se cambia el sentido de la curva en la deformación de esa pieza estructural. Cuando tengo doble empotramiento, tanto arriba como abajo, es la mejor condición para que el pandeo, para una buena resistencia ante el pandeo. Y cuando tengo solo empotramiento abajo y arriba está libre, le pongo una carga y es mucho más jodido. Si yo tuviera una quinta casilla donde tengo una articulación fija abajo y una varilla, realmente está en equilibrio inestable. Donde le pongo una carga se cae porque puedo rotar la articulación fija en su base. Lo que veo en la foto acá es justamente un mástil sería un empotramiento en la primera varillita de la izquierda y el peso propio nomás ya la deforma. En la segunda varilla tengo una articulación arriba y un empotramiento abajo. Fíjense cómo se mantiene, tiende a mantenerse recto el primer trámite inferior y después la curva que se deforma no afecta al 100% de la luz de la pieza. En la tercera varillita, esa roja y blanca, tengo articulación abajo y articulación arriba, entonces gira libremente y pasa lo que estaba pasando en el casillero 1 del dibujito a la izquierda. Y en la cuarta varillita tengo empotramiento abajo y empotramiento arriba. Por lo tanto, las dos partes superior e inferior tienden a quedar derechas porque nos rotan en el vínculo y el pandeo se hace mucho más difícil. Bien, dijimos que depende del material, depende de los vínculos y depende de la esbeltez. Si yo digo, acá apago la luz y me voy, y ustedes se quedan sin saber qué es la esbeltez. Y realmente apago la luz, pero no me voy, la prendo y sigo contándole, porque si no, ¿para qué estoy acá? La esbeltez es lo que dice acá adelante, es una relación que vincula la sección de la pieza con la longitud de la pieza. O sea, un flaco esbelto es una persona delgada y alta. Un flaco fortachón es fortachón ¿cómo se diría? Un sinónimo, un antónimo de esbelto. Un gordito retacón. Tiene una gran sección y es peticito. Bueno, eh, lo mismo en la estructura. Relaciona la sección de la barra con su longitud. Cuando la sección es pequeña y la longitud es grande, se dice que la esbeltez es muy alta. En realidad no se dice, hay un calculito para determinar la esbeltez. Entonces, vincula estas dos cosas. No solo depende entonces del material en que está constituido, de los vínculos, sino de la esbeltez. Y la esbeltez también tiene que ver con la distribución del material que compone la pieza comprimida en su sección. O sea, yo tengo una pieza comprimida, hago un corte transversal de manera de ver las flechitas que bajan y las que suben en esa sección, y no es lo mismo que esa sección sea compacta, que sea un caño, que sea un doble T, que sea un caño cuadrado o un caño redondo. Ya lo vamos a ver un poquitito más, pero la distribución del material en cuanto a la sección de la pieza comprimida es determinante para lograr resultados eficientes ante el pandeo, que nos puede complicar la vida. Y acá que tengo, es una cosa que por ahí en la escala de la foto no se ve muy bien, pero fíjense, vamos de la izquierda hacia la derecha. Tenemos articulación arriba, articulación abajo y fíjense las cargas. Tienen tres pesitas, creo, diría, para lograr una deformación. Si ustedes pueden hacer un zoom de esto, en esos papelitos rojos que se ven atrás de las barras que se están ejercitando, lo que tienen es como una reglita, marca 40 milímetros.
Entonces, lo que está mostrando esta foto es cómo según el tipo de vínculos, la misma pieza, porque son las cuatro iguales, requieren mucho mayor carga una que otra para lograr una deformación de 40 milímetros. Entonces, la primera que tiene doble articulación necesita tres pesitas livianas. La segunda que tiene empotramiento arriba y abajo necesita cuatro pesas grosas para lograr los 40 milímetros de deformación. La tercera que tiene empotramiento arriba y articulación abajo necesita dos, la mitad de la de recién, dos y un poquitito. Y la que tiene una articulación móvil abajo, como sería un mástil nada más que está para abajo en este caso, tiene una articulación móvil de un lado y una articulación, y perdón, un empotramiento del otro, con una basurita de carga. Se paró una mosca y ya logró la deformación de 40 milímetros. Entonces, esto demuestra a nivel laboratorio, una vez más, cómo los vínculos tienen que ver con el pandeo. Hay algo que yo no lo dije, el pandeo es un fenómeno que cuando se dan las estructuras, eh, no hay relatores de haber sobrevivido a una estructura que pandeó, diría. A ver si se entiende. Cuando el pandeo ocurre no hay nada que lo detenga. En estos casos que son ensayos hay un tope en la deformación o cuánto bajan las pesitas por el sistema mecánico que usaron para hacerlo. O cuando yo agarro una varilla esbelta y la aplasto con las manos, cuando veo que se deforma mucho paro porque si no se quiebra. Pero si yo estoy hablando de una estructura con columnas, con losas, con vehículos arriba, con personas, con muebles, qué sé yo, cuando se pandee una columna de esa que está soportando los pesos de uso o de la arquitectura en sí por arriba, ¿qué sucede? No puedo hacer que el piano, la cama y todo lo que están arriba hagan y se alivianan. No, todo el peso está cargando y sigue cargando. Entonces, cuando sucede el pandeo en una pieza estructural en uso, se demuele, se derrumba, se cae súbitamente el edificio o la obra de arquitectura. Entonces, ahí pasa la gravedad de el pandeo en la arquitectura. Si se da el pandeo, se cae todo en la cabeza de la gente. Todo lo contrario a lo que pasa habitualmente en casi todas las estructuras que yo les describí. Nunca las estructuras son frágiles ni se rompen súbitamente como un vidrio, como una porcelana, como una losa. Se deforman, empiezan a aparecer fisuras, cae escombrito, cae, uno siente ruidito, se quebraron, se cortaron unas fibras de la madera y dan en general cierto tiempo para salir corriendo y no morir aplastado. En el pandeo no. Donde ocurrió el pandeo, por lo que fuera, por mal cálculo, por sobrecarga o porque hubo no sé qué falla, chao, se cayó todo. Entonces, esa es la cosa jodida del pandeo. Bien, veamos ahora cómo es el asunto. Yo dije que los vínculos tenían que ver, dije que el material tenía que ver y que la esbeltez tenía que ver en cómo se comportaban las piezas. Vamos a analizar un poquitito. Ciertos materiales pandean menos que otros, esto es el material en sí. ¿Qué importa del material? El color, la energía contenida en el material, el impacto ambiental, la huella de carbono. No, estamos hablando de una función estructural, lo que importa es la resistencia, claramente. El acero, que tiene mucho más resistencia que el aluminio, estoy hablando de acero común y aluminio común, eh, claramente va a ser mucho menos pandeable una pieza igual en su sección de acero que una de aluminio. El segundo caso que mencionamos ahí está vinculado a los, valga la redundancia, a los vínculos. Está comprometiendo la situación de vínculos en sus extremos. Si la estructura está empotrada en sus dos extremos, va a resistir mucho más que si está articulada en sus dos extremos, claramente. Eh,
pandean mucho más los elementos esbeltos que los robustos. Pandear un lavarropa apretándolo es mucho más difícil que pandear un palo de escoba. Sirva el mal ejemplo, pero es así. Un elemento delgado y esbelto pandea mucho más que un elemento gordito y peticito. Bien, y después los de mayor sección en ambos sentidos, porque la deformación lateral que produce el pandeo puede estar en el eje de las X o en el eje de las Y. Los de mayor sección pandean menos que los de menor sección. Pero guay, acá hay todo un dibujito que yo quiero que interpreten. Ante la misma cantidad de material, imagínense el cuadradito chiquitito que se ve ahí, casi negro, que fuera de acero. Yo puedo decir que eso es una pieza maciza cuadrada de acero que tiene 10 centímetros cuadrados, por poner un valor. 10 centímetros cuadrados por 4.200, 4.000 kilos de resistencia por centímetro cuadrado, yo tengo 40.000 kilos que soporta la compresión esa pieza. Sin embargo, dependiendo de su longitud, va a resistir mucho más ese cuadrado hueco que está al ladito, o sea, un caño, un tubo hueco, obviamente con paredes más o menos gruesas, aunque tenga los mismos 10 centímetros cuadrados en su sección transversal de acero. Entonces, si yo tengo y dispongo del material, más vale tú disgregarlo y ponerlo perimetral, alejarlo lo más que pueda del eje central de los ejes X e Y de la pieza para que justamente, exactamente del mismo modo que en la flexión, al separar el cordón comprimido de traccionado, la resistencia de la viga sometida a flexión es mayor, al separar los posibles ante el pandeo situaciones en sus caras de compresión y tracción por esta deformación lateral que estamos hablando, logro que sea mucho mayor la resistencia con la misma cantidad de material. Entonces, como la sección es más grande, aunque la cantidad de material es la misma, 10 centímetros cuadrados en cada uno, la esbeltez disminuye porque la sección es más grande. Entonces, acuérdense que la esbeltez tenía que ver con la sección y la longitud. Era esa relación. Si la sección es pequeñita, aunque la superficie de acero sea la misma, y la longitud es X, al poner ese acero desparramado con exactamente la misma cantidad de superficie, con la longitud igual X, la esbeltez de la más chiquitita, de la que es compacta, es mucho mayor que la de la que tiene el material desparramado. Y de ahí surge esto que ven ustedes como columnas huecas, caños o perfiles doble T de ala grande, como se ve ahí dibujado, que tienen que ver con piezas que van a trabajar correctamente puestas en vertical trasladando cargas al suelo, trabajando como columnas. Y toda esa disposición espacial del material, cuando estudiamos la sección, tiene que ver con el posible pandeo. Esas dos columnas de madera que ven a la izquierda, una maciza y otra con quizás la misma cantidad de madera, pero partida al medio y separada con unos taquitos cada tanto, tiene que ver con esto, con darle capacidad de soportar mayor pandeo con la misma cantidad de material al separarlas un poquitito y ensachar, por lo tanto, su sección. Agrandar la sección, por lo tanto, disminuir la esbeltez de la columna. Eso a mí me permite jugar para evitar que se me caiga todo en la cabezota. ¡Pum! No solo hay pandeo en las columnas, y esto lo menciono porque es algo que está bueno para entender lo que es el fenómeno del pandeo en sí. Todas estas vigas que ustedes ven dibujadas acá son vigas habituales en el medio en el cual nos movemos nosotros, en los galpones, en distintos lugares, van a encontrar piezas parecidas. Pero analicemos lo siguiente. Toda pieza como estas que cubren luces trabajan a flexión. Y al trabajar a flexión
dijimos muy claramente, aparece una zona con gran compresión y otra zona con gran tracción. En esta situación, la compresión se da arriba, la tracción se da abajo. ¿Qué pasa si yo tracciono una pieza de acero delgada como es cualquiera de las piezas inferiores traccionadas de estas vigas? No pasa nada, hasta que llegue a la tensión de rotura y se corta el material. Si es de madera balsa, es distinto que si es de acero o de superacero. Pero supongamos que está calculado para que resista bien el acero, soporta las cargas en función de la luz, de los pesos que va a tener y toda la disposición espacial, la separación entre cordón comprimido y traccionado, todo lo que ya hablamos. ¿Qué ocurre con el cordón superior? Así como el de abajo se tracciona, el de arriba se comprime. Y si el cordón de arriba se comprime, se comprime, se comprime, puede llegar a ocurrir que haya un fenómeno que se llama justamente pandeo lateral en las piezas flexionadas. Ese pandeo lateral hace que el cordón comprimido se vaya para el costadito y lo van a ver cuando hagan el práctico, no me acuerdo qué número de estructura, donde con la varilla, la placa esta de madera balsa, si ustedes la deforman, llega un momento que el cordón superior se va para el costado, que es lo que está de alguna manera graficado en puntitos acá en la viga superior a la izquierda. O lo que en este diagrama con muchos colorcitos demuestra cómo, si bien es una simulación lo que estamos viendo ahí, cómo la compresión de ese cordón superior hace que se alabee, que se vaya hacia el costado la pieza y se rompa. Es un caso típico en estructuras que no estuvieron pensadas o analizadas desde este fenómeno posible y que cuando aumenta mucho la carga, ¡tum!, por pandeo lateral del cordón comprimido se rompe la pieza. Y una vez que se pandeó, como en todo, no hay freno, se te cae en la cabeza la viga y todo el techo y las cosas que hay por arriba de él. Entonces, hay que tener mucho cuidadito con eso. Fíjense, bueno, acá abajo hay un perfil laminado que por alta compresión también tiene un pandeo, ya no lateral, sino en el mismo plano y se arruga todo y pierde posibilidad de comprimirse porque se arrugó. Y cuando se arrugó se comprime fácilmente porque está todo curvo. Se acaba el momento resistente, el material ya no trabaja soportando la compresión, entonces no logra equilibrar las ecuaciones que habíamos planteado en su momento, entonces la suma de momento deja de ser igual a cero y ¡pum!, en la cabezota. Típico caso en nuestro medio, estas viguitas hechas por un herrero cualquiera en un tinglado a 2 pesos con 50, con dos hierritos arriba y un hierrito abajo y las viguitas de gusanitos que uno le dice. Tienen una explicación estas vigas y los herreros en general las hacen y no saben, no tienen la menor idea de qué están haciendo. Así como están puestos, uno la ve y dice, oh, mira qué bueno, se van con un montón. Obviamente, en general no hay ningún cálculo para hacer esto. Uno las hace y después si se rompen se da cuenta que la próxima vez la tiene que hacer más gruesa. Cuando las hace el herrero. Por eso tienen que estar ustedes supervisando y verificando, no a esta altura de su carrera, pero sí cuando avancen y cuando sean profesionales, tienen que verificar. El herrero siempre te va a decir, no, yo le hice con un así finito y me caminaba arriba, y mi hermano que es gordo, poníamos la chapa y caminábamos hermoso y se la banca un montón. Ya se los dije alguna vez, esa es la práctica. Hay un tema que es la estadística climatológica, la estadística que afecta a las estructuras y tiene que ver con capacidad de resistir nevadas que suceden una vez cada 20 o 30 años, o vientos que suceden una vez también cada 20 o 30 años, que generan presiones en algún sentido y succiones en otro. Entonces, el resultado de un cálculo estructural según la normativa y los manuales siempre es superior en sus secciones, en la cantidad de material, a lo que el herrero con su sola praxis eh, define. Porque claro, que camine un gordo arriba de una viga, de estas inclusive, no es ni siquiera una carga significativa. Ahora, cuando arriba
porque el gordo es uno y se va desplazando. Ponele dos gordos por metro cuadrado a esto y se va a caer seguro. Entonces, eh, sin hacer alusión a las personas por su gordura, digo por su grado de peso tan grande. Ahora, el herrero es uno, son dos que se van moviendo, nunca están juntos abrazados arriba del techo, a no ser que sean muy mimosos y haya una vista hermosa, pero la verdad que no es lo que ocurre habitualmente. Ahora, sí ocurre de vez en cuando que caen 50 centímetros de nieve o 1 metro de nieve. Y yo caer, eh, he visto caer edificios completitos por fenómenos como estos. Entonces, analicemos un poquitito. La verdad que estas vigas para su posición estructural deben estar puestas así. Los dos hierritos quedan hacia arriba y el hierrito solo que trabaja a tracción y que no tiene posibilidad de pandearse, no tiene ninguna deformación lateral, queda hacia abajo. Por lo tanto, los apoyos están ahí, van a ser articulaciones fijas, de manera que esto se apoya, se le pone un boloncito, se suelda un poco y queda perfectamente acomodado. Y analicemos un poquitito más. Fíjense que esto es una T armada con dos hierritos abajo y uno arriba. ¿Por qué justifico que deben quedar en realidad con la segunda posición, los dos hierritos arriba y uno abajo? Porque pongámosle, uy, perdón, fui al revés. Pongámosle, definamos primero esto, abajo y tracción, arriba compresión, en ambos casos. Definamos, ¿tiene posibilidad de moverse hacia un costado u otro ese cordoncito superior? Sí, no hay nada que impida que ante la compresión esto se deforme lateralmente. Por lo tanto, puede suceder el pandeo lateral. Por lo tanto, aconsejaría no poner de ese modo. Lo que pasa es que, claro, el tipo las apoyó en el piso y apoya con la base más ancha para que esto no se caiga. No pueden quedar haciendo equilibrio si está así sobre el hierrito de abajo. Pero eso no significa que funcionen bien o adecuadamente cuando estén puestas en su rol estructural. La forma correcta es el que está a la derecha, donde al ser dos piecitas vinculadas cada tanto, el desplazamiento lateral por compresión es prácticamente imposible, o el esfuerzo tiene que ser muy grande, y la tracción se la banca muy bien. Entonces esa viga tiene que trabajar, si está trabajando a flexión entre dos apoyos en una luz libre, tiene que trabajar necesariamente con la patita corta de la T hacia arriba y la pata larga hacia abajo. Este es otro modelo de viga similar. ¿Y a qué voy con todo esto? Ustedes tienen que lograr entender que estos fenómenos para poder tomar decisiones. Porque si ustedes no lo entienden, no construyen la capacidad de razonar cómo es esto, yo no les estoy pidiendo que calculen nada, guarda. Estoy planteando simplemente que comprendan cómo funcionan las cosas. En esta viga que vemos acá, que ya tiene no solo triangulitos en un sentido, sino en todos lados está triangulada, en su sección también, la cosa cambia porque vamos a un esquemita que yo les hice similar al de arriba. Tenemos una posición que es con una base de dos hierritos abajo y uno arriba, o la misma viga dada vuelta. Analicemos. Las compresiones y tracción están en el mismo lugar, es una pieza flexionada. Se supone que en los extremos, como está en la fotito ahí, que le puse las articulaciones fijas, está apoyada en los extremos y esto tendería a flexionar de esta manera. ¿Qué sucede? ¿Se puede desplazar lateralmente? Y bueno, la que tiene dos arriba y está todo triangulada, difícil, la de la derecha, digo. Difícilmente pueda desplazarse, o sea, difícilmente puede producirse pandeo lateral. La que está a la izquierda, si bien tiene uno solo, tiene triangulitos en este sentido, como un plano de triángulos en cada uno de los lados, que están conformando un triángulo en su sección que también le impiden la deformación lateral. Para deformarse lateralmente eso, tienen que romperse o destruirse las piezas que conforman los triángulos en los dos laterales. Por lo tanto, fíjense qué loco, pero en este caso, que es un triángulo, ¿se acuerdan que decíamos que el triángulo tiene la virtud de ser indeformable para
para romperse, para fracasar estructuralmente, tienen que romperse o desarticularse sus vínculos o romperse, deformarse las piezas que conforman cada uno de los lados. Bueno, este es un caso donde, pensando con el triángulo, yo lo uso de una manera o de otra. ¿Qué puede determinar esto? La necesidad de apoyo sobre otro elemento estructural o la necesidad de apoyar las chapas y tomarlas sobre este elemento. En general, lo que se hace es poner los dos elementos, van a ver en los galpones, empiecen a mirar los techos en la playa de estacionamiento en el centro, donde tengan acceso a algún galpón. Estas son las correas que cubren las luces entre las cabreadas habitualmente y van a ver, van a notar que en general el triángulo está puesto con la pieza sola hacia abajo y las dos hacia arriba, porque eso genera un plano de apoyo mucho más noble para la chapa. Pero el comportamiento estructural es básicamente el mismo en un sentido y en otro. Recuerden una cosa, la tracción y la compresión arriba y abajo, las fuerzas son iguales y de sentido opuesto. Por lo tanto, si yo voy a duplicar abajo o arriba para equilibrar la fuerza que me produce la tracción abajo, yo podría poner dos piezas mucho más chiquitas arriba y una más grande abajo, o sea, el doble más grande abajo que cada una de las de arriba, porque si el acero es el mismo, yo voy a obtener al fin y al cabo arriba la misma fuerza que abajo en un sentido y en otro. No sé si se entiende. Bien, esta es una foto de qué fácil y bella es la vida cuando las columnas solo trabajan a compresión. La condición de que las columnas trabajen a compresión es que arriba tengan chucherías como esta, que los vínculos sean articulaciones, de manera que la columna está, si bien empotrada abajo, no hay momentos trasladados a estas columnas. No hay rotación de los elementos estructurales que llegan a la columna y se vinculan con ella. Entonces, todo el lío pasa por resolver buenos detalles para que la madera no se pudra, por ejemplo, en contacto con el piso, o unos buenos anclajes para hacer una base de hormigón y arrancar con una columna metálica. Pero sería muy feliz la vida si fuera solo compresión la que afecta a las columnas. Es el sueño de toda pieza comprimida o de toda pieza que traslada cargas al piso, trasladar solo compresión. Pero no es así. Y pasan cosas como esta en una columna, porque hay otros esfuerzos muy locos y otros fenómenos que se dan en situaciones que acuden, o que ocurren más que acuden, ocurren cada tanto en la arquitectura. Por ejemplo, en caso de sismos, en caso de sobrecargas, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poquitito. Chusmeando por ahí encontré algún diagramita como este. En el esquema de la izquierda es un sistema adintelado, se llama, donde hay dos columnas y un elemento arriba que tienen articulaciones fijas o nada. En realidad la articulación fija se constituye cuando quedan apoyados. Se carga esa pieza que está arriba cubriendo la luz y se deforma, como ven ahí, no traslada ningún tipo de fuerza a la columna salvo las cargas verticales. Pero la pieza flexionada se mueve libremente sin generar inconvenientes al resto de la pieza. La que está a la derecha es una burrada estructural atómica. Y sin embargo la encontré en internet, en un manual y cuánta cosa. Y la pongo para que nuevamente ustedes vayan registrando. Si ustedes no saben reconocer lo que está bien y lo que está mal, siendo arquitectos, le van a meter un verso cada 2 por 3 en la vida. O van a meter la pata ustedes, o se van a equivocar en las decisiones que toman. No creo que exista una estructura con este tipo de deformación como está planteado ahí. Porque fíjense, ahí se deforma la viga sola y en realidad la viga, cuando hay un empotramiento entre viga y columna, que es lo que indica ese dibujito, ven que hay como un angulito recto dibujado en el vértice entre la columna y la viga, ese angulito indica empotramiento, que es indeformable.
Pero cuando sucede esto que está planteado ahí, arrastra a la columna y tiende a deformarla también. Entonces, realmente es una concepción profundamente individualista. Vieron que yo siempre hablo del factor socialista de las estructuras bien diseñadas, donde todas las piezas colaboran para que en conjunto se resista a un esfuerzo. Esto parece que no quieren entender, que es absolutamente, se niega a la solidaridad con el resto de las piezas que componen la estructura, esa viga pedorra. Entonces, la columna parece que queda ahí y la viga tiene que resolver solo el problema. Y no, no es así, no hay forma. Lo resuelven las tres juntas, las dos columnas y la viga, porque las columnas también se deforman. Ya lo vamos a ver un poquitito más. La reflexión a la que quiero llegar es que esto está sacado de algún manual y sin embargo yo tengo que resolver el tema. Bien, entonces eso no sucede nunca. Acá vamos a ver cómo una columna nace desde un cimiento. Hay una parrilla en el cimiento sobre la cual se pone la columna con unas escuadras. Después de eso se hormigona el cimiento, se encofra y se llena la columna. Esto es una columna de otra escala, de otra magnitud, una de un edificio pequeño, otro de un gran edificio. Pocas cargas, muchas cargas, o medianas cargas y grandes cargas, como quieran ustedes. Pero fíjense la ferretería que tiene esto para luego ser encofrado y hormigonado. Vamos a pasar rapidito. La columna, claro, no es que pongo los fierros y listo, ya está la columna. Tengo que hacer el hormigón armado. Y para hacer el hormigón armado tengo que hacer el molde donde colar el hormigón. Y donde debo colar el hormigón, tiene que ser un molde que quede perfecto. En el lugar que quede, debe quedar para siempre. No le puedo errar por 3 centímetros, por 5, por 10, por 15 menos. Tiene que quedar justo porque yo tengo capaz que 10 pisos para arriba, porque tengo un ascensor que baja justo por atrás o un pasillo. El replanteo que se llama a reproducir el plano en la obra en una escala absolutamente real y con una precisión de 1 centímetro, supongamos, en una obra, se tiene que mantener en estas piezas estructurales. Por lo tanto, ese molde, ese encofrado que yo hago para las columnas, así como donde pongo los fierros desde la primera parte en la columnita inicial, allá en la tierra, tiene que estar perfectamente bien hecho. Todo un laburo que hacen los arquitectos y a ver, no lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos la gestión, hacemos el plano, controlamos al capataz, al encargado o al operario que está haciendo eso, pero es un trabajo que hay que hacer en la obra y verificar. Si le erras por 10 centímetros, tenés que demoler todo, muy probablemente. Bueno, entonces se ponen los hierros, se hace el encofrado y se cuela el hormigón para que salga esta cosa. Estos son planos de distintos tipos de estructura. Fíjense ustedes que en esta escala como se ven distintos tamaños de columnas, más largas, más cuadraditas, redondas, en forma de L, en forma de T, semicirculares, lo que ustedes quieran. Con lo que se ven rojitos son los estribos, las piezas que van horizontales, que están vinculando todos los elementos longitudinales de acero que trabajarán en general a compresión, pero en muchos casos a tracción por este fenómeno del pandeo y por la deformación producida por la solidaridad estructural entre las vigas y columnas. Acá tienen agrandadas las secciones de algunas de esas columnitas y fíjense, lo que es celeste sería el hormigón. Es un corte transversal, entonces yo veo el hormigón, veo las varillas de hierro y veo en rojo el estribo. El estribo es el que vincula todo. Ahí tenemos una columna que dice 35 por 25 de hormigón. Hay por reglamento, según las condiciones y el lugar donde esté colado ese hormigón y esté la estructura, cuánto espesor de hormigón tiene que recubrir al hierro. Y ahí me dice 8 diámetro 12, o sea, 8 varillas de diámetro 12 de acero. Y después tiene una barrita que separa y dice estribo, diámetro 6 cada 15 centímetros. O sea, son los estribos de un diámetro mucho menor cada 15 centímetros. La segunda dice 40 por 25 centímetros de hormigón, por lo tanto el estribo debe tener unos 3 a 4 centímetros menos. Debe ser un estribo que de afuera a afuera tiene 36 por 21 centímetros.
y lleva 8 hierros del 12, más estribos del 6 cada 15 y un refuerzo del diámetro 6, que es ese gancho, esa S que está al medio. Bueno, tiene que ver con cálculos de esto. Yo lo que quería es que se den una idea de cómo está constituida una columna. Esos hierros tienen esa disposición no porque trabajan solo con presión estas columnas, sino que están siendo parte de un sistema porticado que trabajan en conjunto. Vigas, columnas y losas junto con pantallas o tabiques de hormigón para resistir fuerzas horizontales básicamente. ¿Qué les quería mostrar? Aparecen estos elementos que son un poco loquitos, uno así nomás no sabe qué son. Resulta que yo necesito que el hormigón recubra bien el acero y que el acero quede en su posición. Entonces estos son lo que se llaman separadores de hormigón y si no voy para atrás sale, fíjense, tum, ahí aparecen y se ponen estos como si fuera un clip según el diámetro de hierro que yo estoy empleando, cambio la dimensión del separador y me da la distancia necesaria para que ese bicho se apoye en el encofrado y que cuando yo hormigone no se haga todo el hierro hacia un costadito y quede apoyado contra la madera. Entonces desencofro y veo las varillas de hierro. Eso está mal, estructuralmente está mal. Le acorta la vida al hierro porque queda expuesto al aire libre, no está bien recubierto, del otro lado queda un masacote así de hormigón y de este lado nada. Entonces hay toda una serie de problemas de que el hierro no se debe desplazar, por lo tanto existen estos separadores, que son unos chiches de plástico muy bonitos que se compran en las ferreterías del gremio, o si no, se usan estas dos piecitas que parecen como un hielito con manija. Nosotros le decíamos en alguna obra ravioles. Había un tipo que laburaba haciendo como unas cubeteras con estos chiches, se llenaban con mortero cementicios, se le ponía un alambrito y eso se ata en el hierro para darle separación del hierro al cajón del encofrado, de manera que cuando se hormigone quede el hierro en su posición correcta. Una soncera, pero bueno, ahí está y lo ven en su lugar. Si esta viga, que es una viga de fundación, se llama, está en el suelo, va a estar en contacto con la tierra. Cuando el hormigón o los hierros se desplazan y quedan contra la madera, después relleno, porque la viga, repito, queda bajo tierra, le va a dar la humedad de la tierra al acero y ese acero se va a oxidar en 5 o 10 años según la situación, ese acero desaparece. Y como no lo veo porque está debajo de la tierra, el día que haya un sismo, motivo por el cual yo tengo toda esta cosa, es probable que empiecen a aparecer fisuras o se rompa todo porque el acero se cortó. Entonces, ¿para qué gastar tanta guita en hacer la mano de obra, en meter todo el material si no lo cuido para que tenga vida eterna? El acero revestido correctamente por el hormigón, bien vibrado, sin oquedades, está perfectamente seco siempre, por más que esté abajo de la tierra y con humedad. Por lo tanto, va a tener una vida útil de 100 años, 200 años. O sea, habrá que ver. Todavía no hay hormigón de tanto como 200, 300 años, pero el hormigón bien hecho dura para siempre. Entonces, hay que ser cuidadoso en esto. Esto es la delicadeza no del cálculo, sino de la ejecución de la obra. Bien, Eh, ¿qué es esto? Otros diagramitas, cuando yo tengo columnas con apoyo articulaciones y un sistema de entelado como el esquema de arriba a la izquierda, sucede esa deformación, pero cuando tengo el del otro extremo arriba a la derecha, que es un sistema aporticado, al yo tener inclusive el peso propio de la viga que está cubriendo la luz, ya tiende a deformarse e involucra a las columnas. Veamos el dibujo de abajo, los tres esquemitas. El pórtico sería sin carga, le aplico la carga, se empieza a deformar. Dependiendo del tipo de vínculos que tenga en la pata, se va a deformar más o menos, pero siempre la columna deja de trabajar a compresión neta. Entonces, si yo tengo como en el medio, un empotramiento en la base de la columna, es como que se disminuye la luz de deformación y fíjense esas crucecitas que hay en el ángulo, es el desplazamiento que tuvo el empotramiento al verse cargado por la solicitación que fuera, que está exigiendo a la columna.
a la viga, perdón. Entonces la viga se deforma y arrastra los dos empotramientos de los ángulos y quiere abrirse. Y al querer abrirse, como abajo está empotrado, la luz que puede arrastrar la deformación es en un pedazo mucho más pequeño de la columna. Entonces, fíjense que yo le puse los signitos más y menos para indicar que en la parte superior de esa columna va a haber más, que significa tracción, y en la parte superior hacia el centro de la viga va a haber compresión. Y un poquito más abajo, porque está la columna rígida que sale del empotramiento, va a haber tracción del lado hacia el centro de la viga y compresión hacia el lado de afuera. Entonces, la columna está trabajando a un montón de cosas, que si yo no la tuve en cuenta en el cálculo, esa columna se hace pelota. Por eso, en este tipo de sistema no hay pilares de ladrillos, simplemente yo hago una pila de dos ladrillos con mezcla y le pongo una viga arriba, porque donde esa viga se quiere deformar, arrastra y hace pelota ese pilar. Entonces el ejemplo del medio es similar al último, a la derecha, nada más que el de la derecha tiene articulaciones fijas abajo. Entonces es como que la luz que puede deformarse de la columna es más grande que la de recién, y hay deformación en un solo sentido, porque abajo puede rotar, entonces tengo tracciones en las dos caras de afuera y compresiones en las dos caras de dentro de la columna. Pero lo que yo quiero que noten es que la columna ya dejó de ser un elemento que trabaja solo a compresión, y todo este elemento que hace a la solidaridad estructural, donde la viga para deformarse tiene que arrastrar a la columna y hace todo el sistema más eficiente, afecta a las columnas. Entonces las columnas no son elementos que solo trabajan a compresión. Eso es lo que simplemente quiero que tengan en cuenta. Esto implica que la armadura en el nudo viga-columna sea complejo. Esto es un detalle que ni siquiera podría asegurar que está del todo bien, pero fíjense lo que sí me interesa que vean acá. En la parte de abajo de la viga hay doble armadura, que es la parte traccionada. El mayor momento solicitante o la mayor solicitación de tracción está en el centro de la viga, y esas dos barras adicionales que tienen no llegan hasta los apoyos, llegan solo dos. Eso es porque la mayor tracción está en el medio. De la parte de arriba pasa algo por el estilo. Al ser un empotramiento, yo necesito mucha armadura arriba cerca de los apoyos. Fíjense otra cosa, los estribos amarillos en las columnas continúan aún en el nudo de la viga. Se mete la viga con la columna y los estribos continúan. No quedan los fierros solos, los longitudinales, porque es difícil de poner el estribo, por lo que fuera. Los albañiles, los que ejecutan este trabajo, siempre reniegan para hacer eso, pero tienen que, que, que hacer ustedes el control y tienen que lograr que, según les diga el calculista, los estribos esos se pongan. ¿Es un laburazo? Es un recontra laburo. Los flacos se niegan, ni se imaginan que estemos en invierno con un frío loco, nublado, con las manos heladas, metiendo ahí echado cuerpo a tierra dentro del encofrado para meter esos fierros. Es mortal. Bueno, pero tienen que ser rigurosos y hacer cumplir eso porque es necesario. Si no, se producen fracasos rotundos en las estructuras. Bueno, el esquema es este. La estructura está quietita, todo hermoso para la foto. Cuando actúan las fuerzas estas horizontales, fíjense que todo se deforma de manera solidaria. Todo colabora con todo. Acá más de lo mismo. No sé, lo puse porque no sé. ¿Cuál es la diferencia? En los dos portiquitos de la derecha, uno es con cargas verticales, baja la viga, arrastra la columna y generan las reacciones. O sea, las cargas están bien equilibradas en vertical. En horizontal, cuando se quiere desplazar, se genera la resistencia del otro lado. En el otro pórtico, ante las fuerzas horizontales, eh, se deforma. La pata que recibe la fuerza va a querer arrancarse. Fíjense que la reacción es hacia abajo porque se quiere levantar, y la otra aumenta mucho su peso. Es como el típico caso
Yo no sé si me están viendo, apostemos que sí. Patitas abiertas, viene una fuerza de acá, me empuja. Esta pierna, la derecha, es la que se sobrecarga y la otra tiende a levantarse. Eso es lo que pasa en un pórtico ante las fuerzas horizontales. Y también suceden las deformaciones solidarias que yo les decía hace un rato. Este tipo de cosas, yo lo muestro no porque suceda habitualmente, pero hay que entender que sucede. Esto es una columna que estalló por compresión ante un sismo. Es la pata de la derecha de esto que yo le explicaba recién, que de un lado se alivianó ante un sismo y del otro lado se comprimió mucho, muchísimo. ¿Y qué pasó? Fracasaron los estribos. Ya vamos a ver el detalle de los estribos, que son estos fierritos horizontales, que son mucho más delgaditos que los hierros longitudinales. Esos hierros delgaditos cumplen la misión de empaquetar todo y después ser hormigonado de manera que queden los hierros perfectamente contenidos. Al estar contenidos es muy difícil que se pandeen. Ya tratemos de interpretar. Fíjense que ahí se ven los estribos como que se cortaron, porque si no, no se hubiesen podido deformar de esa manera. ¿Qué pasó? La compresión fue tan grande que el hormigón estalló, quedaron las varillas de hierro y las varillas de hierro se deformaron por pandeo porque los estribos no resistieron. Se abrieron como un anillo roto. Entonces, algo parecido a lo que sucedió acá en otra columna. Esta es otra patología que no tiene nada que ver con la de recién. Estas dos primeras son por compresión y la otra es por desplazamiento del nudo. Es una flexión muy grande, sería. Esta es por flexión también, esta es por compresión igual que las dos primeras. Estallan las columnas porque fracasan básicamente los estribos. ¿Y cómo es el tema de los estribos? Fíjense, estos son dos estribos de distintos tamaños, pero no viene al caso. Uno tiene, fíjense, el cierre bien dobladito hacia adentro y el otro lo tiene doblado más o menos. ¿Qué ocurre? En la obra uno lo pone en la posición que están los cierres del estribo, están más o menos abiertos para poder abrirlo, enhebrarlo en los fierros y colocarlo en su lugar. Una vez atado, se agarra con una herramienta que es tan sencilla. No encontré una foto de tan pava que es la herramienta para mostrársela, que es una tuerca con una varilla de acero soldada que la enhebran dentro de la armadura truck y doblan la patita del estribo para que quede realmente el estribo haga este trabajo, truck, y quede el hierro acá al medio y quede el estribo bien cerrado contra el hierro, para que no se abra en un caso de un sismo, como lo que sucedió en esa columna. Entonces, fíjense, ahí está el estribo adecuadamente puesto y ese doblez hay que terminarlo en la obra. Entonces, como en la obra, si el arquitecto no está relojeando, si el operario está cansado, es vago, empezó a llover o lo que fuera, quedan los estribos sin hacer eso, hay mucho más riesgo de que fracase la estructura ante un sismo. Entonces, los estribos nunca van de esa manera, con los cierres abiertos, sino que hay que cerrarlos como dice ahí. No sé si alcanzan a verlo. Bueno, esto no tiene demasiado que ver con la clase en sí, pero son los elementos que hacen al detalle constructivo. Que en mi vida he tenido una columna que estalló por compresión porque nunca me tocó un gran sismo. Pero sería un embole que uno gaste dinero en mano de obra, en material y por no doblar ese fierrito, fracase la estructura el día que haya un sismo. Entonces, esas son las cosas que hay que cuidar. Bien, esta es la tablita inicial, ya vimos cómo cubrir luces la clase pasada, hoy vimos cómo trasladar las cargas verticales con los distintos materiales y en las distintas formas al suelo, y nos queda ver cómo hacemos que las estructuras resistan las fuerzas horizontales o concretamente las fuerzas sísmicas y de viento que pueden afectarlas. ¿Qué es lo que nos toca la próxima clase? Bueno, espero que estén muy bien y que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos la próxima. Chao, hasta luego.